de lo práctico. Espero que el fin de semana subir las de cátedra y los laboratorios respectivos. Vamos a ir realizando, vamos a tener la oportunidad de realizar sus pruebas de práctico. Hoy nos corresponde comenzar con la segunda unidad, que tiene que ver con la electroterapia. Habitualmente cuando uno habla de agentes físicos, quizás la termo y la crioterapia están ya tan familiarizadas y su uso puede ser incluso cierto con elementos domésticos. Decíamos que, no sé, a veces casi hasta porque la abuelita sabía que el calor relaja, que el cuadrito, por el contrario, ¿cierto? Cuando hablamos de cuando el niño también, la mamá o los abuelos tenían ciertos conocimientos que había que mirar frío. ¿Ya? Entonces, con elementos que hay en casa o en cualquier lugar, podríamos mirar termocrioterapia. Entonces, cuando uno habla de agentes físicos, propiamente tal de rehabilitación o asociados a kine, ahí aparece la electro. Ahí como que uno lo asocia más, o los pacientes asocian más, que si bien es cierto necesita un equipamiento, ¿ya? También hoy en día con toda la amplitud de variedad de posibilidades de compra, en realidad podemos encontrar un equipo de electroterapia a bajo costo. Antes solamente las empresas calificadas, qué sé yo, vendían estos productos. Hoy en día literalmente lo pueden encontrar en la cuneta, en la vereda y en venta ambulante. ¿Ya? Entonces, claro que después uno tiene que ir marcando la diferencia en cuanto al equipo de uso profesional, de mejor calidad, qué sé yo. Pero en líneas generales también existe hoy en día esa posibilidad. Bueno, tal como su nombre lo dice, la electroterapia es precisamente una de las ramas de la fisioterapia, ¿cierto? De la aplicación de agentes físicos, en las cuales se busca un efecto terapéutico, ¿cierto? Finalmente, a través de efectos fisiológicos que va a generar esta energía eléctrica. ¿Ya? Por lo tanto, la electroterapia es la aplicación de corriente eléctrica, ¿ya? Con fines terapéuticos. ¿Ya? Cualquier forma de energía eléctrica, electromagnética, es electroterapia. Entonces después vamos a ver en la tercera unidad del ultrasonido, que uno lo diferencia de la electroterapia, pero finalmente el ultrasonido igual se genera a través de un equipo electrónico que transforma esta corriente doméstica, ¿cierto?, en una corriente terapéutica o en ese caso una energía vibratoria. Eso lo vamos a ver en la tercera unidad. ¿Ya? Entonces la aplicación de la energía electromagnética en esos tejidos, ¿ya?, va a generar un efecto fisiológico y o biológico que finalmente se va a traducir en un efecto terapéutico, que es lo que yo necesito. ¿Ya? Obviamente, yo no voy a aplicar electroterapia porque sí. Si lo vamos a usar como un agente físico, como hemos dicho desde el principio, ¿cierto?, como un medio complementario a todo a este proceso de rehabilitación, ¿cierto? Obviamente tiene que tener un objetivo. ¿Ya? ¿Qué podemos modificar? ¿Qué vamos a modificar o activar, ¿cierto?, para poder obtener este beneficio terapéutico? Entonces, primero tenemos que recordar, me imagino, yo le he comentado un par de veces, y bueno, estado básico. Siempre me pregunto lo que me comentan, lo que está pasando. Ya le pasaron electroterapia. No sé si ustedes le alcanzan a pasar un tiempo, por suerte, lo veían en tercero medio. Y por ahí en física, como bien, física avanzada, en la enseñanza media. En octavo básico ya
ya le pasa una electroterapia. Perdón, electricidad, no electricidad. Por lo tanto, por eso les digo, debemos recordar que nuestro organismo es un conductor de segundo orden. Deberíamos saberlo, creo, no sé. Es un conductor de segundo orden. ¿Qué significa esto? Que transmite o puede transmitir flujos eléctricos, pero no de forma directa. ¿Ya? A ver si lo tengo ahí. No, bueno, obviamente los conductores de primer orden son los metales, ¿cierto? Los conductores. Y los que son de muy baja conducción son otros materiales como los plásticos, la madera, elementos aislantes, lo que conocemos como elementos aislantes. Bueno, nuestro organismo se considera un conductor de segundo orden porque transmite o le permite transmitir flujo eléctrico a través de los iones que se contienen dentro de nuestro medio acuoso. ¿Ya? Por lo tanto, a través de eso se permite conducir la corriente. Ahora, ¿de qué nos sirve saber eso? Que es de segundo orden, o de que permite transmitir electricidad a través de los elementos que están dentro de, es que obviamente todos nuestros tejidos son distintos. ¿Ya? Más allá de que obviamente el tejido vivo, pero todos tienen diferentes características desde el punto de vista de la conducción eléctrica. Entonces, la mayor o menor conductividad va a depender de la cantidad de agua, ¿ya? Como sus disolventes y sus solutos dispersos, ¿cierto? Ahí en el medio coloidal, ¿cierto? Intracelular, relacionado a los diferentes tipos de tejidos. Por lo tanto, vamos a ver que, por ejemplo, en un extremo vamos a tener el tejido muscular con mucha irrigación, ¿cierto? Que sí permite conducir o tiene una mayor facilidad para la conducción eléctrica. Viste que vamos a encontrar con otros medios, con otro tipo de tejido, como el tejido orfanero, el tejido dérmico grueso, que resulta más bien un aislante por tener poca vascularización. ¿Ya? Entonces, los tejidos como el hueso, la grasa, la piel callosa, los fanerios, son malos conductores. ¿Ya? No son aislantes. No es un aislante. Yo puedo tener la piel muy callosa, me da la corriente igual. ¿De qué me sirve saber esto? Es que tengo que tener ojo, ¿cierto? O va a variar la intensidad eléctrica que yo necesite para ver una respuesta o para esperar una respuesta del paciente, dependiendo de dónde lo voy a aplicar. Obviamente, bueno, aquí es bueno hacer un alcance. La electroterapia que vamos a ver nosotros. Es la electroterapia general. Marco la diferencia más que todo porque hoy en día, hace ya un par de años, está la forma de aplicación a través de electroacupuntura. Hay ciertos cuestionamientos, no puedo negar que la mayoría de los kinesiólogos lo hacemos con mayor o menor frecuencia, lo podemos hacer, ¿ya? Pero todavía sigue siendo medio cuestionado porque se habla de que eso es de uso invasivo. ¿Ya? Yo al penetrar la piel con una aguja, siempre a través de ello electroestimular, lo que es la electromodulación o la neuromodulación, se está haciendo invasivo. ¿Ya? Por lo tanto hay que tener elementos cortopunzantes, todo lo que en realidad uno necesita cuando penetra la piel. ¿Ya? Por lo tanto, eso es medio cuestionable, pero no puedo negar que muchos kinesiólogos lo hacen. ¿Ya? Como les he dicho por ahí, está como en boga, antes está de moda, suena feo. Está en boga hacer electromodulación, por lo tanto, si ustedes de aquí al próximo año o en el segundo semestre de cuarto año, cuando pasan su práctica musculoesquelética o en quinto año, se van a encontrar, más probable que se van a encontrar que con los colegas que están con agujas haciendo electroacupuntura. ¿Ya? Bueno, volvemos acá. Entonces les decía que por otro lado la piel, en general el tejido blanco es más denso,
Entonces, todos aquellos tejidos que tienen mayor cantidad de líquidos, obviamente la conducción va a ser mucho mayor. ¿Ya? Por lo tanto, si volvemos a la diapositiva anterior, dentro de este plano general, nosotros somos, nuestro cuerpo humano es un conductor. De segundo orden, pero conductor. Y obviamente por eso cuando nosotros tenemos que manipular o qué sé yo, nos tratamos de eléctrico, tenemos que utilizar materiales aislantes, ojalá guantes, siendo bien precavidos para que la corriente eléctrica doméstica, ¿cierto? No nos tome a nosotros, después pueda provocar otro tipo de efectos negativos. Ahora, dentro de esos efectos negativos, precisamente, tal como lo mencionábamos en la fisioterapia en general, decíamos que si bien nosotros buscamos un objetivo o un efecto positivo, favorable, que complemente al resultado final, ¿cierto? Al resultado terapéutico, pero decíamos que también todo agente físico puede generar daño. Bueno, la electroterapia obviamente si está mal dosificado, obviamente si el equipo también está en malas condiciones, me puede generar daño, tiene una limadura, me puedo electrocutar, me puede hacer mal la corriente no transmitible que tiene limaduras también. ¿Ya? Ahí está el ejemplo, bueno, de la aplicación de un electrodo. Vamos a ver que en líneas generales la electroterapia la vamos a dividir en dos grandes efectos. Lo que uno busca, o perdón, lo que uno siempre menciona y tiene muy claro cuando le pregunta a los pacientes. ¿Ya? Solamente hay un paciente que se sigue que una vez me aplicaron corrientes. Ya, ¿de qué tipo de corriente? Más allá del tipo, digamos, que hay una variedad importante, ¿con qué efecto? Si básicamente el efecto que buscaba era estimular la musculatura, generar una contracción, ¿ya? O modular el dolor, o sea, se aplicó una electroanestesia. Es como las dos grandes ramas de la electroterapia. ¿Ya? Bueno, entonces decíamos que esta energía se desplaza a través del organismo por electrones asociados. La conducción de una corriente es precisamente el paso de electrones de un átomo a otro. Así como se transmite la corriente, por lo tanto lo mismo va a pasar en nuestro organismo. ¿Ya? Por lo tanto van a haber diferentes factores que pueden influir o favorecer esa conducción eléctrica, ¿ya? O limitarla, restringirla. ¿Ya? Eso va a depender de la fuerza electromotriz, va a depender obviamente de la intensidad que yo pueda generar en el equipo. Básicamente. ¿Ya? Si ustedes adquieren o tienen a la mano el equipo más básico de todos, debiese permitir modular la intensidad. Es como, me da cuenta que voy a ejemplificar muchas veces con los equipos de audio, cualquiera ciudad. Un equipo de audio muy básico, que es lo mínimo que le va a permitir, le debe permitir, es subir el volumen. Lo básico, encender y por lo menos encender, subir y bajar el volumen. Si me voy a lo extremo, y por ahí alguien tiene conocimiento de sonido, qué sé yo, se puede encontrar con tableros, moduladores de diferentes niveles de sonido, ¿cierto? En el caso de los que ponen música, qué sé yo. Entonces, tengo que tener, más allá de ir a lo más complejo, ¿ya? Pero yo debo tener conocimiento intermedio como para saber de qué me sirve modular una frecuencia, una duración de pulso, ¿ya? Y básicamente la intensidad. Por lo tanto, la intensidad o la fuerza electromotriz va a depender de, o sea, es la que me va a generar una mayor o menor cantidad de energía transmitida, y obviamente eso también va a ir relacionado al efecto que yo estoy buscando. Entonces, también esto sí lo pasan en el octavo básico. Esto es básico. ¿Ya? Siempre hemos escuchado que cargas iguales se repelen, ¿cierto? Y cargas contrarias se atraen. ¿Ya? Los polos opuestos se atraen, por lo tanto aquí ocurre exactamente lo mismo. Si yo aplico una corriente eléctrica donde la mayor concentración son de elementos o de iones positivos, va a repeler todos los elementos contenidos bajo la piel, bajo ese electrodo de elementos positivos, y va a atraer iones negativos y viceversa. ¿Ya? Por lo tanto, eso es bien básico. Es importante conocerlo o recordarlo como conocimientos básicos, porque
la corriente inicial, la corriente original, en la electroterapia, las corrientes monopolares, vamos a ver qué significa eso. Es cuando un electrón transmite o emite iones positivos, carga positiva, y el otro carga negativa, ¿ya? Y eso genera un intercambio, obviamente, iónico de carga a nivel tisular. Les decía que esto es básico en el sentido de que hoy en día la mayoría de las corrientes son bipolares. ¿Qué significa eso? Que se van cambiando las cargas de forma automática. ¿Ya? Por lo tanto, ya no se ocupa muy poco, se ocupa cada vez menos corrientes monopolares. ¿Ya? Y vamos a ir viendo todos esos términos para ir aclarando de mejor manera. ¿Ya? Entonces, decía que es importante determinar previamente los niveles de intensidad que van a ser muy distintos entre un paciente y otro, o incluso dentro del mismo paciente. Si yo para estimular, para activar un cuádriceps necesito, por ejemplo, no sé, 40 miliamperes, estábamos viendo los electrodos en cada vientre muscular que yo quiero activar y comenzamos a dar la intensidad. Mover la frecuencia, elegir el tipo de corriente, dejé todos los parámetros establecidos y el último que me falta es, por lo que tiempo, es la intensidad. Entonces yo empiezo a aumentar la intensidad hasta ver una contracción visible. Todo eso lo vamos a probar y vamos a ver que en realidad no, es incómodo. ¿Ya? Pero bueno, vamos a llegar a cierta intensidad, por ejemplo, 40 miliamperes. Uno le dice al paciente ya, bueno, te va a preguntar ¿cuánto llegamos? 40 miliamperes. Y uno ve una contracción visible, por lo tanto, el efecto que nosotros buscamos para activar ese cuádriceps, ese que estaba o que está inmovilizado, alguna cirugía, etc. Al día siguiente o a la sesión siguiente, yo no voy a ojos cerrados y digo, don Pedrito, no, 40 miliamperes, porque eso es lo que pusimos ayer. Eso es lo que aguanta, eso es lo que tolera el paciente, don Pedrito. No, perfectamente, don Pedro, ahora vamos a llegar a 20, quizás ya va a ver una contracción visible, o quizás vamos a llegar a 40, 50, y recién estamos viendo una fasciculación. ¿Ya? Por lo tanto, las intensidades van a variar en muchos factores. ¿Ya? En el día a día, incluso, con mayor razón si son entre pacientes diferentes. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta, tanto visible, ¿ya? como la referida por el paciente, es obviamente la que me va a indicar cuál es la intensidad adecuada. Para que no se nos olvide, ojalá hasta el día del práctico, hasta el día de la prueba, la intensidad es la única que no van a poner números fijos. ¿Me explico? Usted va a tener que indicar un paso de caso clínico, qué sé yo, o los tests tipo Burst, cuáles son las frecuencias adecuadas, y ahí le dirán, qué sé yo, en el test tipo Burst, 5 Hz con una base de 200 ciclos por segundo o Hz, y una duración de pulso de 250 microsegundos, números en fin. Cuando yo le pregunte en qué intensidad, usted no me puede colgar 10 mA, 30 mA o 50 mA. No, porque ese número nunca lo vamos a saber. Lo vamos a saber en el momento que esté aplicando y que va a depender del paciente. Por lo tanto, cuando yo le pregunte qué intensidad va a poner, que tiene que colocar ahí, dependiendo si, no sé, si es una corriente excitomotora o de fortalecimiento, la intensidad es hasta observar una contracción visible. Si es una corriente analgésica, hasta que el paciente sienta parestesia o hormigueo, ¿cierto? Que va a ser indicativo de que estamos estimulando fibras gruesas, ¿ya? Fibras averas. Bueno, esto lo vamos a ver en el práctico, vamos a seguir recordando y reforzando a medida que pasando los posteriores, ¿ya? Sí. A ver, ustedes saben que, bueno, es un periodo de culpa, futbolero, pero este video espero que no le desagrade a los de la U.
Bueno, parte un poquito de lo que tiene que ver con los avances o la evolución de la electroterapia. Siempre se comienza, cuando uno habla de la historia, sí, se recuerda que los tiempos antiguos, con unas hilas eléctricas se trataba de hacer electroterapia, se buscaban unos ciertos efectos. Después ya obviamente con la aparición de la electricidad de forma más masiva, vieron ahí los clásicos, ahí imágenes con estimulación y los estudios de esa época hablaban de estimulación de musculatura de ranas, qué sé yo, ¿no? Hasta llegar hoy en día que, como les mencionaba, en una época un apogeo, que fueron los años 80, 90, que aplicar una electroterapia era lo más fabuloso que había y en realidad comercialmente fue de un uso masivo, ¿ya? Y después finalmente redundó en lo que hemos mencionado muchas veces en torno a este uso en toda la gama de patologías y qué sé yo, en las cuales se valorizó más de la cuenta. Ahora sí que pero con este no. Échale la boca a sus compañeros que lleguen también, enójese con ellos. Entonces, en ese ámbito de cosas, la electroterapia hoy en día quizás no tiene tanto cuestionamiento como yo les menciono que puede tener, por ejemplo, no sé, por ultrasonido. La electroterapia todavía se ocupa, lo que sí ya está mucho más en claro que sí o sí es complementario. Cuando comenzamos, por ejemplo, la electroanalgesia, el efecto analgésico es momentáneo. ¿Ya? Muchos le van a decir, ¿para qué estoy explicando a ustedes? Como las comillas habituales, no sirve para nada. O sea, no sirve en torno a esta recuperación final, al objetivo final que yo tengo. ¿Ya? Porque no va a reparar tejido, no va a restablecer ROM, no va a aumentar fuerza, y estamos hablando de los objetivos básicos, ¿cierto? No va a mejorar propiocepción, no va a ayudarnos al control neuronal, nada. Una electroanalgesia solamente una nave. ¿Me ven ahí? ¿Se pasó? Sí, ahí sí me pasó. Eso es, ¿ya? Estimulación de fibra gruesa, bueno, ahí vamos a ver electroanalgesia cómo se genera. Pero por eso es que muchos colegas dicen, ¿pero qué está aplicando electroanalgesia? ¿Qué le va a ayudar? Uno lo aplica inicialmente cuando el dolor es insoportable, cuando yo quiero comenzar a hacer ejercicio. Si dice que el reposo no le duele, ¿para qué lo voy a aplicar? Pero luego cuando mueve, entonces quizás lo aplico para poder mover, si no me voy a ganar rango, voy a aumentar los rangos que necesita. ¿Ya? Pero es prescindible, sí. O sea, ¿es necesario ocupar en todas las sesiones? No. Puede que en un caso clínico, en un paciente determinado, no tenga que ocuparlo nunca, en todo su tratamiento. ¿Ya? Es una terapia complementaria. ¿Ya? El efecto psicomotor lo mismo. Claro, cuando es más necesario, cuando ese paciente está en reposo. Si está con una rodillera inmovilizadora, se va a perder. Entonces, aplico electroterapia psicomotora para por lo menos mantenerlo activo. No es lo mismo que un trabajo, ¿cierto? Con carga o un trabajo excéntrico, concéntrico. No tiene el mismo efecto. Pero por lo menos sirve para activar la musculatura, por eso se llaman corrientes excitomotoras. Antes se hablaba mucho el término corrientes para fortalecer. En realidad no es que fortalezca, ya no aumenta la fuerza de ese músculo, pero sí nos permite mantenerlo activo. ¿Ya? Pero para poder aplicar todo eso necesitamos conocimientos básicos y esto sí lo pasan en octavo básico. ¿Ya? Así que desempolven sus archivos. Debo reconocer que, tal como lo dije yo, a mi profesor me lo pasaban en tercero, yo llegué a igual que usted, a estudiar y tenía compañeros que eran sequísimos en electro, porque habían hecho técnico, tenían títulos técnicos de electro, algunos que autodidactas sabían harto,
No sé si hay alguno acá, yo que son más busquillos, les gusta desarmar los aparatos electrónicos, los vuelven a armar, saben algo de correo. Se les facilita mucho más que a quien que lo único que sabe es que enchufar algo y desenchufar. ¿Ya? Entonces, tenemos que manejar estos términos básicos porque es lo que nos va a permitir facilitar y entender de mejor manera cómo funciona. Si bien es cierto, nosotros no vamos a fabricar o a construir un equipo eléctrico o de electroterapia, sí tenemos que saber cómo se genera para poder finalmente entender cuáles son los efectos logrados. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que saber la diferencial de electricidad, la polaridad, cargas eléctricas, intensidad de resistencia, todo eso de forma bien resumida. Esto lo mencionaba yo, la electricidad dice que es el comportamiento o el paso de los electrones de las capas superficiales de un átomo a otro. Entonces este dibujo es súper claro. Están los átomos ahí y el traspaso de un electrón de la capa más superficial hacia el otro es lo que se le llama como una transmisión eléctrica. Ahora, si se fijan, hay una carga negativa hacia una carga positiva en este caso, puede ser de ida o de vuelta. Es una forma gráfica de tratar de entender cómo se genera la conducción eléctrica. En base a eso, la corriente continua dice que es el flujo de electrones que se desplazan en una sola dirección, mientras que la corriente alterna es aquella que obviamente va y vuelve. No sé si alguien aquí quiere licencia, tiene el auto del papá, o bueno, quizás alguno con sus propios medios, o alguien que maneje lo básico, lo más básico, por lo menos echar combustible. Básico. Segundo, ¿qué hace uno cuando no le sirve el auto? Aparte de no echar combustible, es lo que manejan. ¿Qué es lo que quiere ver? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que hace uno? Abre el capó, hay que saber dónde sale el capó. Y voy a ver si los bordes, han escuchado los bordes, que es donde va sujeta la batería, si hay alguno suelto. ¿Ya? Así es que todos los que conocemos alguna vez nos ha pasado. ¿Ya? Siempre cuando le pasa, dice, pero vamos a dar, alguna vez nos ha pasado a todos que se nos queda la luz encendida. Entonces, van a encender, se descargó la batería. Hay que buscar ahí un buen amigo que tenga el cable. Lo principal, cuando le van a pasar corriente de un vehículo a otro, las cargas. No sé, creo que tome por el cargador, creo que nadie lo ha hecho. Ese nadie maneja. O si les pasa eso, llaman al papá. Lo principal, siempre se va a decir, no, porque pues, quemar las cargas. La batería, igual que las baterías, las pilas, si se fijan, no se han fijado, hay una carga positiva y una carga negativa. Si ustedes lo colocan al revés, van a generar una quemadura. Están pasando la corriente de un vehículo, de una batería, con cargas cruzadas, y eso puede generar este shock que puede generar una quemadura en el equipamiento. ¿Ya? Las corrientes continuas, vamos a ver que también las vamos a usar, se ocupa cada vez menos una corriente continua desde el punto de vista terapéutico. ¿Ya? Y las que vamos a utilizar hoy día, por ejemplo, ustedes son corrientes alternas. Los 15 o 20 que están acá se van a acordar que en el práctico, 4 semanas más, yo les voy a preguntar a los que estén más perdidos, que los electrodos instalados en el paciente, todo bien, y le voy a decir, ¿y por qué el catión o el anión? ¿Por qué la carga positiva está arriba y el otro está abajo? El que no sabe me va a decir, no, profe, porque aquí el catión está enviando cargas positivas, ¿cierto? Para redistribuir las cargas y que pasen de este lado, da lo mismo. Ahora, las corrientes que vamos a utilizar, ¿por qué? Porque las corrientes que más se están utilizando son las corrientes alternas. ¿Qué significa corrientes alternas? Que los polos se van cambiando. Vamos a ver en los laboratorios para que todos los cables de electroterapia tienen un color azul y un color rojo, o un color negro, perdón, un color rojo. Siempre. Eso significa que, en teoría, originalmente, transmite más cargas positivas y este transmite cargas negativas.
repeler las cargas positivas que están, los iones positivos que están bajo la piel o en la piel, lo van a sacar de acá y van a traer los negativos, sus cargas contrarias. Y pasa lo mismo, ¿cierto? Pero al revés, en este polo negativo. Este polo negativo va a repeler todos los iones negativos y va a traer los iones positivos. Pero eso pasa solamente en las corrientes continuas, que son muy pocas las que se utilizan hoy en día. Les voy a mostrar, vamos a ver que los equipos de electroestimulación que están en el laboratorio, dentro de todo uno puede seleccionar corriente continua, sí. Si selecciona corriente continua, voy a buscar este efecto. Pero vamos a ver que las corrientes más utilizadas hoy en día, los TENS, las corrientes interferenciales, las corrientes rusas, todas son corrientes alternas. ¿Qué significa? Que esto se va cambiando de forma automática constantemente. Entonces, cuando yo lo vea con máscara verde, lo voy a preguntar, ya, ahora cuéntame, ¿para qué este polo positivo, para qué este polo negativo? Y me empiezan a dar las charlas, el polo positivo, todo. ¿Ya? ¿Por qué me tiene que decir no, profe? Porque es una corriente alterna, si no me importa cuál es el color. Acuérdense, voy a preguntar. Sobre todo lo que esté con máscara verde. Acuérdense que lo que hago eso no es para perjudicarlos, sino que es para que usted me demuestre que tiene cara de perdido, pero sabe. Tiene cara de que no sabe para dónde va, pero me demuestra que sí sabe a propósito, ¿verdad? A propósito, puso esa cara. Entonces, ahí está la polaridad, ¿ya? Que dice que para que haya un movimiento de electrones, obviamente tiene que haber una diferencia de cargas. Pensar que nosotros, nuestra homeostasis significa que somos capaces de adecuarnos a los diferentes tipos de estímulos. Tratamos de mantener todo nuestro organismo en equilibrio, eléctrico, energético, pero estamos recibiendo constantemente estímulos. La transmisión nerviosa se explica como parte de una especie de transmisión eléctrica, ¿cierto? Recibimos estímulos visuales, la luz, los colores, interpretamos los colores para los diferentes tipos de luces, los sonidos, todo finalmente se transforma en un impulso eléctrico, ¿ya? Pero para que eso se transmita tiene que haber diferencias de cargas, porque si estamos en equilibrio no se transmite nada. ¿Ya? Entonces pasa lo mismo acá, porque estamos en equilibrio eléctrico. Si yo aplico un electrodo, ¿ya? O aplico cualquier un electrodo, incluso hasta la aguja funciona como electrodo, voy a estar generando una carga eléctrica donde voy a tener un desequilibrio, y eso va a provocar o que saco cargas o repelo cargas contrarias o atraigo cargas. Atraigo cargas contrarias o repelo las mismas cargas. ¿Ya? Entonces, para que eso tiene que ver con las polaridades. ¿Ya? Entonces, se va a transmitir electrones de una donde hay mayor carga, ¿cierto?, a donde hay una de menor carga. Esto, por lo tanto, siempre se va a transmitir de mayores concentraciones a menores concentraciones. Para eso, se dice que la polaridad son dos fuerzas opuestas y de igual magnitud, ya que con la misma fuerza que se atraen cargas contrarias, se van a repeler cargas similares, ¿ya? O las mismas cargas. La carga eléctrica es la cantidad de electrones disponibles en un momento determinado, ya, en una materia determinada. Esta carga eléctrica es la que nosotros vamos a tratar o que se va a suministrar a través de los electrodos, ¿ya? Y es lo que finalmente se va a traducir en un efecto, ya sea de estimulación de receptores dolorosos, ¿ya? O de vías de conducción dolorosa, o sobre la placa motora. ¿Ya? Esa carga eléctrica va a generar que la placa motora envíe la información y genere una contracción. Ahora esa carga eléctrica, ojo, que con efecto psicomotor puede, lo ideal es que justamente
estimule la placa motora. ¿Ya? Por lo tanto, en teoría el electrodo o un electrodo por lo menos debe seguir ahí, sobre la placa motora del diámetro muscular. ¿Ya? Pero también, por ejemplo, en músculos denervados, en patología del sistema nervioso periférico, donde no hay respuesta, o no hay una respuesta completa o correcta de la placa motora, uno puede colocar los electrodos directamente en el vientre. Y a través de ese impulso eléctrico externo, obviamente, también se puede generar contracción muscular. ¿Ya? Por lo tanto, necesita una carga, obviamente, una cierta intensidad, y esto le decía yo que va a depender siempre de cada paciente. No existe un número fijo. Entonces, obviamente, los materiales aislantes, todo no permite, ¿cierto?, que haya un transporte de cargas eléctricas. Diferencia potencial o tensión eléctrica o voltaje es la fuerza de impulso que va a promover o a mover los electrones de zonas de mayor concentración a unas de menor concentración. ¿Ya? A esto también se llama fuerza electromotriz y la unidad es el voltio. Esto es lo que yo les mencionaba, que trata de equilibrar, siempre va a tratar de buscar un equilibrio iónico. ¿Ya? Entonces, todas las cargas positivas obviamente va a traer las negativas, ¿cierto? Y viceversa. ¿Ya? Y esta fuerza electromotriz es la que finalmente va a generar o la que se va a transmitir y va a generar los efectos que les mencionaba yo. Vamos a leer ahí unas imágenes donde Cameron explica muy claro lo que genera en cuanto a las cargas eléctricas que tiene a nivel intracelular, ¿ya? Entre menos 60 y menos 90 voltios, ¿ya? Por eso una medida de voltios, estamos hablando de milivoltios. No se siempre está entre menos 60 y menos 90. ¿Qué significa eso? Que tenemos una carga eléctrica negativa. Nuestro organismo a nivel intracelular más o menos está en ese rango. Cuando viene un impulso eléctrico, lo que hace es que se despolariza la membrana, ¿ya? Que es la que tiene esta carga negativa, por lo tanto ya no tiene menos 60 y menos 90, sino que al despolarizarse, ¿qué quiere decir? Que ya no está tan extremo, no está tan negativo, sino que empieza a subir. Entonces va a bajar a menos 50, menos 40, menos 30, menos 20, y eso tiene una respuesta. Y esa despolarización de membrana es la que finalmente va a generar el impulso y la conducción nerviosa. Podemos despolarizar membrana, qué sé yo, a nivel de los receptores dolorosos o más bien mecánicos, porque en realidad a través de la teoría de la compuerta la electroanestesia se basa en la estimulación de fibra gruesa. ¿Se acuerdan? Igual cuando yo les decía que cuando veíamos los aspectos del dolor y yo les dije que si yo me pasaba a llevar y me golpeaba, hacía esto, o me sobaba, hacía una friega, y ahí solamente lo que estoy diciendo es estimulando fibras mecánicas. O sea, estoy estimulando fibras A beta para que la arteria de la compuerta pasen antes que las A delta y las fibras C, que son las que conducen dolor. Bueno, las corrientes analgésicas, las TENS principalmente, funcionan de esa manera. Ya buscan estimular selectivamente, o sea, específicamente, fibras A beta, ¿ya? Para que, según la teoría de la compuerta, inhiba o module ese dolor. Mientras que las corrientes excitomotoras lo que buscan es despolarizar la membrana de la motora, despolarizar la membrana de la fibra muscular, ya, o los miocitos, y a través de eso generar una contracción eléctrica, a través de eso conducir, o sea, generar este impulso eléctrico que me va a dar el efecto. ¿Ya? Entonces, cuanto mayor sea la diferencia potencial, mayor va a ser la fuerza que se genera entre ambos. Por lo tanto, a mayor intensidad, obviamente la respuesta va a ser mucho mayor. Siempre va a ser así. ¿Ya? Por eso les decía yo que los números específicos en las intensidades no van a depender del paciente, va a depender de lo que yo estoy buscando como efecto, ¿cierto? Entonces ahí están las intensidades, la cantidad de electrones que pasan por un segundo en un punto determinado. Se mide en amperios. ¿Ya? En realidad, las intensidades que vamos a aplicar nosotros van a ser miliamperes. ¿Ya? Por eso, cuando les di el ejemplo de esta contracción de cuádriceps, hablamos de 40 miliamperes.
los equipos llegan a 100, a 120 miliamperes. ¿Ya? Los equipos de uso profesional. Podemos encontrar estos equipos básicos, que sé yo, de menor calidad y todo, que no tienen ni número, no sabemos si son 10 miliamperes o 1 miliampero, no sabemos cuánto es la uno, ¿ya? Pero son de intensidades más bajas. Entonces, a veces uno tiene todos estos equipos más domésticos, más básicos, y lo queremos aplicar en los cuádriceps y vamos aumentando la intensidad y llegamos, no sé, no dice la unidad, dice de 1 a 10. Voy en 1, en 2, en 3 y veo que llego al 10, con suerte las fibras, los fascículos hacen esto. Ni siquiera no va a llegar, imposible llegar a la contracción, llegar al máximo de la intensidad. Eso quiere decir que el equipo no tenía la capacidad suficiente para generar grandes intensidades. Vamos a ver cuando lo vemos en los laboratorios que la mayoría de ustedes, sin entrar en el tema polémico siempre genérico de las diferencias, los hombres a los 10.000 están a los menos parejos. Y yo les digo, y no me creen, acabo de estar en práctica. Los pacientes aguantan 80, 90.000 amperes. Pero fue imposible si con 15 ya el músculo me estaba saltando y de dolor. Claro, tenemos que entender que también músculos sanos, jóvenes y turgentes, obviamente con baja intensidad, tienen una respuesta mayor. ¿Ya? Pero es directamente proporcional la cantidad de energía o de intensidad que yo pueda generar con el efecto. Por lo tanto, claro, cuando uno le aplica primera vez, uno le dice al paciente, ¿nunca le han aplicado una electroterapia? Yo les digo, obviamente al principio igual. Incluso cuando uno aplica electroanalgesia, uno dice, va a sentir una corriente agradable, mentira. Ninguna corriente agradable. O sea, que algo extraño, cuando es primera vez, a nadie le gusta que esté colocando una corriente. Uno hace referir, no le digan que es una corriente agradable, porque de verdad es que a nadie le gusta que le apliquen una corriente. Dígale que es una corriente suavecita, mejor dígale que traten de evitar la palabra corriente, dígale que va a sentir un hormigueo, un cosquilleo. Eso es cuando uno aplica electroanalgesia. Pero cuando aplicamos corrientes citomotoras, necesito que el músculo se contraiga. Y eso es doblemente desagradable, porque primero es desagradable porque se siente la corriente bajo los electrodos, y después es desagradable porque el músculo se está contrayendo solo, de forma involuntaria. ¿Ya? Ahora, para llegar a eso, en realidad hay que tener entrenamiento de tolerancia en el paciente. Es posible que en la primera sesión, como les digo, que nunca le hayan aplicado, por muy masoquista que sea, aguante grandes intensidades. Entonces yo, mientras se observa una fasciculación, yo le digo, ya, primera sesión, que se vea esa fasciculación está bien. Pero yo le digo, mira, con términos coloquiales, que me pueda entender, le digo, mira, en el órgano contralateral hace una contracción isométrica, contrae el músculo, y contrae el cerebro, y todo. Eso mismo se tiene que generar acá con el impulso eléctrico. ¿Ya? Es poco probable, porque se necesitaría una intensidad muy alta. Pero, te digo que los pacientes llegan a 80 en un cuádriceps, 80, 90, 100 miliamperes, con la incomodidad, pero lo aguanto, que sabe que, digamos, que es posible, que es un efecto favorable. Y eso es lo más asombroso, los que les gustan las redes sociales, cuando ven el músculo contrayéndose. Vamos a ver que en el laboratorio es como lo más entretenido también. Porque las corrientes no reformen, un Miguel. En cambio, ustedes van a ver y cuando vean saltar, ahí se van a ver eso es como lo más, porque es visible la contracción. ¿Ya? Pero eso es dependiente de las intensidades. Bueno, esta es la intensidad, ese es el parámetro que se denomina como correcto. Y aquí sí viene el medidito de. Vamos a bajar un poquito de ese volumen. Para los que no saben eso, el próximo jueves vamos con Brasil, Chile y Brasil, para tratar de llegar al mundial de Estados Unidos. Es imposible. Bueno, ese es el logo de la selección brasileña de fútbol. ¿Ya? Lo que, a ver, ¿por qué les muestro este video? La electroterapia cuestionada y no sirve para nada, ¿no? Yo hago el ejemplo, la comparación, quizás no es muy, no es lo correcto, pero aunque suene feo éticamente, los deportistas, llamémoslo así, van
usando equipos que no les sirven para mantener. Es como que, no sé, comparemos con la Fórmula 1. Las marcas, las escuderías más prestigiosas, pensando en millones y millones de dólares que cuesta un auto, no le van a estar echando el mismo aceite o benzina de 93 octanos, o le van a estar echando el aceite básico que le echamos nosotros en nuestros autos. Avión. ¿Ya? Es todo ultra, lo más sofisticado, lo mejor que hay a nivel mundial, se ocupa en esa escudería, en esos autos de carrera. Así. Con los deportistas va a ser lo mismo. No van a ocupar cualquier equipo, no van a ocupar cualquier técnica de fisioterapia o de fisioterapia, si se quiere, en estas inversiones, en estos productos comerciales. ¿Ya? Y este video, ¿qué va a demostrar? Que se ocupa agente físico. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, pero si ya no se ocupa eso, ¿y por qué? Neymar, me imagino que todos conocen a Neymar. Oye, ¿por qué? O bueno, los futbolistas brasileños ocupan eso. Por algo sea. BTL es una de las marcas también más reconocidas a nivel mundial. Mismo electrodo que ocupamos nosotros. Sonido. Entonces cuando dicen, ay, eso no sirve para nada. Bueno, ahí aplica formato, es una electroterapia, son diferentes equipos, ¿ya? Son todos electroestimuladores, sino que el efecto que está buscando es distinto, hay un efecto técnico, vamos a ver onda corta, potencia, la tercera unidad, ¿ya? Si se fija, está teniendo una respuesta contra igual. Entonces, todos los equipos de electroterapia, que como les digo, me gusta mostrar estos videos porque demuestra de forma concreta que sí se ocupa. ¿Ya? Es como todo en la kinesiología en general. No es que a todos les sirva, no es que tenga que aplicárselos a todos. No podemos caer en esos extremos. Pero sí queda claro que tampoco es algo que nos sirva, ¿ya? O que se ocupe de más. ¿Ya? Por eso es que yo ejemplifico, como le digo, quizás ética y moralmente no sirve comparar o ejemplificar con simples personas, simples mortales, como un producto comercial, pero en realidad eso es. O sea, así lo valorizan ellos, las empresas, ¿ya? Sin entrar en temas, como le digo, éticos, deportivos. Entonces tenemos que ver cómo ordenamos esto. La electroterapia, porque es súper amplio, vimos que había ahí, yo les dije que hasta podemos generar calor profundo, y hace un rato les dije que hasta el ultrasonido en la electroterapia, sí, cualquier equipo que funcione en base a una corriente y que transmite corriente es un electroestimulador. Por lo tanto, hay diferentes formas de clasificar. La primera, que es la más relacionada a lo clínico, ¿ya? A los efectos que vamos a buscar, es dividirlo por frecuencia. Clasificarlos en corrientes de baja frecuencia, de mediana y de alta frecuencia. La frecuencia se mide en Hz. Hz son pulsos por segundo o ciclos por segundo. Por lo tanto, si dice que las corrientes de baja frecuencia son aquellas corrientes cuyas frecuencias oscilan entre los 0 y los 1000 Hz, quiere decir que esas corrientes tienen frecuencias entre 0 y 1000 pulsos por segundo. Las más comunes, los emblemas de las corrientes de baja frecuencia son las corrientes tipo TENS. Desde ahora en adelante tenemos que entender que el TENS es un tipo de corriente. Es un tipo de corriente dentro de muchas corrientes que hay. ¿Por qué? Porque los que no saben, nuestros pacientes a veces, los que leen, porque escuchan, dicen, me van a aplicar los TENS, y yo aplico los TENS, y trae los TENS, y los TENS, y yo tengo unos TENS en la casa.
El TENS no es el equipo. Se asocia erróneamente a cualquier equipo electroestimulador a un TENS. No, el TENS es un tipo de corriente. Por lo tanto, un electroestimulador probablemente, dentro de la variedad de corrientes que me permita generar, también permita generar el TENS o una corriente tipo TENS. Pero bueno, el TENS es un tipo de corriente que está clasificada dentro de las corrientes de baja frecuencia. Y en realidad estas son estas imágenes, yo las consideré básicamente porque el TENS que nosotros muchas veces relacionamos es a estos equipos portátiles. A cualquier equipo portátil le decimos es un TENS. ¿No? Ese equipo portátil, más allá de la dimensión o del tamaño, puede tener muchas corrientes. O si es muy básico, si este que les digo yo, que ni siquiera dice el nombre ni cuánta intensidad, no dice nada, solamente sé que si coloco los electrodos y aumento la intensidad me genera un impulso eléctrico, lo más probable es que genere una corriente tipo TENS. ¿Por qué? Porque las corrientes tipo TENS son las más fáciles, o digamos las que son más fácilmente reproducibles o generables en un equipo básico. ¿Ya? Pero no me puedo asegurar. Siempre que pacientes me preguntan, yo le digo traiga. Si ojalá tenga un manual, porque si no tiene nada, puedo adivinar así como coloquemos y ver qué tipo de corriente es. ¿Ya? Por lo tanto, por lo menos debe tener un manual, ¿ya? O algo que me indique qué tipo de corriente está generando. Este es un test marca SEC que antes había acá, y en realidad también ¿por qué lo tengo acá? Porque lo van a encontrar en muchos centros kinésicos. ¿Ya? ¿Se acuerdan las marcas que yo les decía? Que tienen la marca ENRAS, que es la más sofisticada y de alta gama, y las SEC, que son las marcas argentinas que tenemos muchos equipos acá en el laboratorio, pero no tenemos este electroestimulador. Sí generaba, de hecho, por ahí dice el modelo es TENS, generaba solamente corriente tipo TENS. Antes teníamos laboratorios, pero como no son de muy buena calidad, ya después dejaron de existir. ¿Ya? Y nos podemos encontrar con, uno puede decir, no, este equipo ultra mega sofisticado que cuesta millones y millones de pesos, tendrá corriente de baja frecuencia, sí. Y cualquier electroestimulador va a generar corriente TENS dentro de muchas. Por lo tanto, no es que esté más pequeño, que se ve más básico, estos solamente son TENS. No. El TENS, la corriente tipo TENS puede estar generada en un equipo ultra sofisticado, como también en equipos más básicos. Entonces volvemos. La electroterapia la podemos clasificar según frecuencias, y según la frecuencia la vamos a clasificar en corrientes de baja frecuencia, corrientes de mediana frecuencia, que dice que son aquellas corrientes que están entre los 1000 y los 500.000 Hz. Ojo, para entender los Hz o los pulsos, lo vamos a entender después mejor en el ultrasonido, pero esto es un pulso. Por ejemplo, un Hz o un pulso por segundo sería más o menos así. Al ojo. Si selecciono 2 Hz, son 2 pulsos por segundo, 3, 4, y ahí. Entonces imagínense lo que es sentir 100 Hz. Es imposible. Si yo selecciono, si el equipo me lo permite seleccionar un Hz, puede sentir un pulso eléctrico. Cada segundo, un pulso por segundo, un Hz. Si aumento a 2, si aumento a 5, quizás ya voy a sentir, si aumento a 10, ya no voy a sentir los pulsos diferenciados uno de otro, sino que voy a empezar a sentir un hormigueo. Dijimos que las corrientes de baja frecuencia son las que van de 0 a 1000. Yo no voy a sentir los pulsos, voy a sentir el hormigueo. Y si hablamos de 1000 a 500.000, no voy a sentir nada. 1000 a 500, es imposible sentir esa cantidad de Hz en la piel. Pero quedémonos con eso, porque vamos a ver que las corrientes de mediana frecuencia son las que más se utilizan hoy en día, dentro de las cuales tenemos las corrientes interferenciales y las corrientes rusas. Después vamos a ver cuáles son esas corrientes. Eso las vamos a utilizar, pero vamos a darnos cuenta que esto no se siente, y vamos a explicar por qué. Bueno, y les decía, si no las vamos a utilizar son las que están entre los 2000 y los 10.000 Hz. Las más comunes son las interferenciales. Este equipo no tiene que... estas son interferenciales. Cualquier equipo puede tener corriente interferencial. Y después, en el tercer grupo, según la frecuencia, tenemos las corrientes de alta frecuencia. Y si se fijan, ahí estamos hablando que son corrientes sobre los 6.000 Hz.
difícil que no se siente nada, es imposible, pero son intensidades tan altas o frecuencias tan altas que va a generar un efecto térmico. Y esto es lo que nosotros conocemos como ultratermia o onda corta, ¿ya? Que es la que genera la termoterapia profunda. O sea, es tanta la frecuencia que yo ni siquiera voy a alcanzar a sentir nada en la piel, no voy a sentir nada, ningún efecto. Pero es tanta la cantidad de energía que se transmite que en los planos profundos se va a transformar en calor. Y por eso es que es generador de termoterapia profunda. Recuerdo cuando decíamos que las compresas, el infrarrojo, que no faltó, que igual dijo que eligió el infrarrojo, la compresa porque era más profunda, igual cayeron. No, insisto, no lo hago con mala intención. Igual caen, si lo dije 10 veces. Igual faltó el que dijo, sí, yo prefiero el infrarrojo porque es más profundo. Es un poquito más profundo que la compresa. Está mal. Esto sí es profundo. Y aquí puede generarse a 5 centímetros, a 10 centímetros. ¿Ya? Está contraindicadísimo en embarazadas, esto no se puede. Bueno, después cuando revisemos los prácticos se dan cuenta de las contraindicaciones, las precauciones. Ahí a veces no me da gusto, pero digo, escucha, quiero que me escuchen. Lo mismo que le digo en el laboratorio. Les dije yo que la compresa, el turbión y lo puedo ocupar en embarazada. Siempre cuando no se ataca, no se ataca. Yo ni que se lo puedo ocupar. No sé por qué lo van a notar en las contraindicaciones. El paciente era joven de 21 años, no se puede ocupar en embarazada. Bueno, no se puede ocupar en embarazada, en ningún lado. ¿Ya? Que tengo una esguince en la interfalángica del quinto orteco, quiero ocupar un CTMI, si está embarazada, no se puede ocupar. ¿Ya? No se puede ocupar en. Pero bueno, es una ley de tercera unidad, pero eso era más que todo para ejemplificar que las corrientes de alta frecuencia, o sea, finalmente esto igual es un electroestimulador. Este robotito, el mismo que tenemos allá, es un electroestimulador finalmente, aunque no genere corriente, aunque no se sienta como una corriente convencional. ¿Ya? Entonces no produce, si se fijan ahí, no produce estimulación ni motora ni sensitiva. No va a generar ni contracción muscular, ni puede sentir hormigueo, nada. Simplemente va a generar efectos térmicos profundos. Bueno, podemos. Se puede clasificar también según el tipo de onda, la forma de onda. Y aquí de nuevo vamos a física básica, octavo año básico. Ahora que me acuerdo, artísticos. La corriente, bueno, ya vimos ya que es un flujo de electrones, ¿cierto? Ya mencionaba una canción, pero en verdad usted no ha escuchado jamás en su vida. Chica eléctrica. Dice flujo de electrones. Están perdidos la voz de la línea. Entonces, podemos, primero, tuvimos que, según la frecuencia, podemos clasificar las corrientes de baja, mediana y alta frecuencia. Esta es otra forma de clasificar las corrientes. Lo podemos clasificar también según la forma de la onda, ¿ya? Según el tipo de onda. Dice que se pueden funcionar 7 grupos, en realidad vamos a ver que variantes hay muchas. ¿Ya? Estas se van a agrupar según el flujo de corriente y la polaridad. Voy a explicar. ¿Ya? Bueno, esto en realidad siempre trato de una imagen como para lo denso, bajando un poquito, que lo podemos ocupar en musculatura, generando una contracción muscular, ¿ya? O con efectos analgésicos que en realidad no importa dónde vayan los electrones, perdón, los electrodos. Los electrodos con un efecto analgésico yo lo puedo aplicar en cualquier zona. Si me duele aquí, ahí lo coloco. Bueno, me duele aquí en el abdomen, usted debe tener cuidado obviamente con la eminencia ósea, por un tema de que obviamente hay menos, o sea, hay mayor densidad, que va a transmitir menos corriente, por lo tanto se va a concentrar más en la piel, podría generar una quemadura, pero en teoría yo lo puedo aplicar donde le duele. Mientras que una corriente excitomotora yo tengo que aplicarla en el vientre muscular, que se supone que por ahí está la placa motora. ¿Ya? Pregunta, o sea, más que nada por la imagen. ¿Eso del electrodo no va directo a la piel? Esto sí.
Sí, ahora vamos a tratar de comparar, bueno, eso vamos en el laboratorio, las formas de tipos de electrodos que hay. Ya unos electrodos que se ocupan con agua, con esponja con agua, y los otros electrodos que son estos que son adhesivos. Y ahí tienen un gel conductor que cuando están en buen estado, en buena calidad, no necesita ni gel ni esponjas con agua. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en un práctico. No sé si se alcanzan a dar cuenta, este está en el vasto externo, este electrodo está en el vasto interno o vasto medial y este está en el recto anterior. ¿Ya? Siempre tiene que estar, si una corriente excitomotora tiene que estar sobre el efecto muscular, pero se supone que eso es lo que estoy buscando, un efecto excitomotor, una activación muscular. Ya, entonces lo primero es, y aquí viene la corriente constante. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Perdón, la corriente continua. La corriente continua es una corriente de flujo constante y que se mantiene la polaridad. Yo decía que aquí sacamos los botes artísticos. Física, octavo año. Vamos a ver la carga negativa y la carga positiva. Viene el impulso eléctrico, parte de cero. Empiezo a aumentar la intensidad. Si es una corriente continua, este se va a ir hacia un solo lado. O sea, va a ser solamente, va a funcionar lo que les mencionaba yo, un electrodo como carga negativa y el otro como carga positiva. Si es una corriente continua, va a llegar hasta la intensidad que yo coloque y se va a mantener ahí. Igual, constante. Se supone que es constante. ¿Ya? Si esto fuese una corriente interrumpida, ahí en un momento iba a necesitar el borrador. Si yo interrumpo esta corriente, quiere decir que esta va a volver a cero y de aquí va a volver a surgir, la interrumpo varias veces. Me va a generar ondas. En este caso lo que uno conoce como ondas es esto. Pero esto también es una onda, sino que este es una onda cuadrática. Y dependiendo de la interrupción, me va a generar diferentes tipos de ondas, cuadradas, rectangulares, triangulares. ¿Ya? En este caso, aquí yo interrumpí la corriente, por eso se llama una corriente interrumpida. Bueno, la corriente más básica de todas es la corriente continua, que es la que está ahí. Todo eso que está oscurecido se supone que es una carga eléctrica transmitida. Ese sería un Entonces, ciclo. yo hasta donde llegué desde ese que haya sido, pasa a ser continuo y constante. ¿Cómo? ¿Ese sería un ciclo o no? Es que los ciclos tienen que ver con esto, con la interrupción. Aquí, al ser una corriente continua, es una corriente de flujo constante y mantenida la polaridad. Y la mantención de polaridad es que si se fijan acá, pues siempre este se comportó como carga negativa y este como carga positiva. No pasó acá, olvidémonos de esto. Pues siempre tuvo este comportamiento. Vamos a ver que algunos invierten la polaridad, que esto que les decía yo que son las corrientes que se usan hoy en día, es que cuando empiezan a invertir los polos. ¿Y cómo se va a ver aquí este mismo ejemplo? ¿Cierto? Está la corriente acá, se va a ver así, ahí y va a pasar hacia abajo. Entonces en un momento, claro, en un momento se comporta como ánodo y en el otro se comporta como cátodo, y así se le llama. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué se utilizan más estas corrientes hoy en día? Porque las corrientes continuas tienen un efecto galvánico. ¿Qué significa el efecto galvánico? Es un efecto irritativo. Pensemos que si yo coloco un ánodo con cargas negativas, cátodo, cargas positivas, perdón, al revés, ¿ya? Este que va a estar emitiendo o generando cargas eléctricas negativas va a traer todos los iones positivos hacia acá. Y este que está generando cargas positivas va a traer todos los iones negativos acá. Entonces aquí, esto que está en equilibrio se va a separar. Y eso tiene efectos fisiológicos. ¿Y cómo se traduce? En irritación. Por lo tanto, un efecto galvánico es cuando queda un prurito, picazón. Es más desagradable que una corriente alterna. Por eso es que hoy en día se ocupa menos. Antes se ocupaba más. ¿Por qué? Porque se aprovechaba este efecto diferenciador de cargas,
precisamente porque en teoría decían que cuando hay un proceso inflamatorio hay más todos los detritos, ¿cierto? Todos los elementos de desechos, ¿ya? Hay una mayor concentración de iones negativos, entonces necesitamos redistribuirlos. Se utilizaba electroterapia con corrientes continuas para eso, pero hoy en día, dentro de los efectos desagradables, mejor poner crioterapia y vas a obtener el mismo efecto. ¿Ya? Por eso es que hoy en día se ocupa cada vez menos. Hay algunas situaciones muy particulares donde es necesario que haya corriente continua. No sé, la iontofóresis, la electroforesis o iontofóresis. ¿Qué significa aplicar un medicamento, un fármaco? ¿Ya? A través de la corriente. Hay fármacos en gel que vienen con cargas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero jugar este diclofenaco en gel. Viene con concentración en cargas negativas. ¿Qué es lo que hago? Lo coloco bajo el electrodo negativo. ¿Por qué? Porque al colocarlo bajo el electrodo negativo y utilizando la corriente continua, voy a hacer que este electrodo negativo repela el fármaco y me permita que entre. ¿Entienden? Mientras que si lo coloco en las cargas positivas, obviamente lo va a atraer y va a penetrar menos. Entonces, eso es un método que se utiliza, que se utilizaba mucho antes, ya no tanto, que es la iontoforesis. ¿Ya? Y ahí sí, obviamente necesita una corriente continua. ¿Ya? Bien. Entonces, como bien dice ahí, es la aplicación de la corriente sin pausa, ¿cierto? Sin interrupciones. Esta corriente sube lentamente su intensidad hasta lo cual se mantiene constante durante toda la sesión, al igual que la polaridad, no cambia de polos como pasa ahí. ¿Ya? Esta es la más básica, corriente más básica de todas. Entonces dice que la energía o electrón penetrarán a través del electrodo negativo o cátodo. Esto pasa en una corriente continua. Entonces aquí va la pregunta que les digo yo. Cuando coloquen el número lumbar, porque el caso clínico decía ese número lumbar, usted coloca esta forma. Yo le voy a preguntar y le voy a decir, ¿y por qué colocó el cátodo ahí y el ánodo acá? Y cuando yo le pregunto eso, con mi cara seria, en el práctico, con los nervios, me van a empezar a inventar. No, profe, porque en realidad yo quiero generar acá que las cargas negativas se repetan y entonces voy a decir, no, pues estoy aplicando un TENS, estoy aplicando una interferencial. No influye que el rojo esté abajo, el rojo esté arriba, salvo que sea una corriente continua. Entonces los iones se desplazan hacia el electrodo de la corriente, lo habíamos comentado, ¿cierto? Y así se cierra el circuito. Entonces lo que se buscaba, o lo que se busca en realidad con esta corriente es un efecto más bien metabólico. Eso ocupa menos, ¿ya? Pero ese efecto, esa función electrolítica tiene que ver con esto. Acuérdense, siempre van a encontrar dentro de los electrodos, ¿cierto? Uno de color rojo, siempre va a estar con una marquita roja y el otro de otro color, que puede ser negro habitualmente, o algunos blancos, o azul, pero siempre hay uno rojo. ¿Ya? Bien. Ojo, aquí entran a través del electrodo negativo. El electrodo negativo es el cátodo. Como el cátodo es el electrodo negativo, va a mandar cierto cargas negativas, por lo tanto va a atraer bajo ese electrodo cargas positivas. Y viceversa, el ánodo transmite cargas positivas o el polo positivo y va a atraer cargas negativas bajo su. ¿Cuándo pasa eso? Solamente en las corrientes continuas o las corrientes monopolares. Ahora encontramos con corrientes de flujo interrumpido y mantenía la polaridad. Esto que dice, que traté de dibujar yo ahí. Entonces aquí aparecen diferentes formas. Corrientes galvánicas interrumpidas son corrientes similares a la corriente continua, con la única diferencia es que se interrumpe. Entonces aquí se mantiene la polaridad, solamente que se interrumpe. Ahora, ¿para qué se interrumpe? Para bajar en parte un poco los efectos galvánicos. Es como si le da un descanso, ¿no? Exactamente, le damos como un descanso a la piel. Por eso que hacemos esa interrupción. Ahora, pensemos que estos pulsos lo vamos a traducir aquí, la unidad de medida van a ser los hertz. ¿Para cuántos pulsos por segundo? Por lo tanto, ese descanso en la piel también es relativo,
porque si tenemos 50 Hz, son 50 pulsos por segundo. Si hay que sacar la cuenta, ¿cuánto queda de descanso entre pulso y pulso? En un segundo, ¿ya? En la nada. Pero sí, es para eso, ¿ya? Para disminuir un poco, atenuar los efectos galvánicos. Entonces, estamos hablando de que son diferentes tipos de corriente según la onda, ¿cierto? Y ahí entonces, bueno, al interrumpir, ¿cierto? Esta corriente continua, se van a generar los pulsos. Ahora, al aparecer los pulsos con sus diferentes formas, van a aparecer ciertos conceptos. Primero, la forma. Podemos encontrar pulsos cuadráticos, exponenciales, sinusoidales, tiras de los dientes de sierra, triangulares. Todo eso tiene que ver con cada uno. Lógica. ¿Qué pulso será este? Rectangular. ¿Qué pulso será este? Diente sierra. Diente sierra. Este sinusoidal. Este de ascenso exponencial. Ahora, las diferentes formas se van dando, ¿por qué? Hay algunas corrientes que cuando vuelven a cero parten de forma gradual y tienen una interrupción brusca, diente de sierra. Uno que parte de forma exponencial y baja de forma exponencial, sinusoidal. Uno que parten brusco y caen de forma gradual, tíralo. Bueno, la rectangular que ascenso brusco tiene una meseta, descenso brusco, rectangular. Bueno, la triangular, forma progresiva, ascenso, descenso, forma progresiva. Por lo tanto, las diferentes formas, obviamente va a depender de ese comportamiento, ¿cierto? De cómo va a llegar a la intensidad máxima que uno haya aplicado. Nos vamos a encontrar con el concepto de amplitud, corresponde a la altura máxima del impulso, tiene relación con la intensidad. Mientras más alta, obviamente más intensa es la onda. Por lo tanto, después nos vamos a encontrar con que este gráfico clásico, aquí va a estar la unidad de medida en Hertz. Esta va a ser la frecuencia, que va a estar en Hertz. Y esto ya no vamos a olvidar, ya sabemos que uno es negativo, que uno, como son corrientes, sabemos que uno es. Y aquí va a estar la intensidad que va a estar en miliamperes. Entonces, si yo llego acá a 50 miliamperes, quiere decir que esa es la amplitud o la intensidad. Y si yo selecciono 50 miliamperes, es que esto siempre va a llegar a 50. Y si yo seleccioné 30, va a llegar. Ese es a lo máximo que va a llegar. De acuerdo al parámetro obviamente que yo seleccioné. ¿Profe? ¿Y en ese gráfico siempre el negativo de arriba y el positivo de abajo? Habitualmente. ¿O se puede invertir? Habitualmente. ¿Por qué? Porque alguien podemos suponer que siempre arriba está negativo, porque partimos de la base de la corriente continua. Ahora si la corriente continua es flujo de electrones, acuérdense la canción, flujo de electrones, por eso es que la transmisión de corriente eléctrica es una transmisión de los electrones, y los electrones son iones negativos. Entonces la subida existe dos tipos, una rápida o brusca, esto que traté de explicarles acá, ¿cierto? Y la otra es progresiva, o sea, una rápida o brusca, o la otra es rápida o brusca, que es totalmente vertical, o la otra que es progresiva, o la otra que es exponencial, que va de una forma más convexa. El mantenimiento es el momento en el cual el pulso alcanza su máxima intensidad y permanece durante un determinado tiempo. En este caso sería esto. ¿Cuánto se mantuvo en el máximo de amplitud? Es el mantenimiento. Ojo que aquí ya hablamos de frecuencia en Hertz, hablamos de intensidades en miliamperes y ahora vamos a empezar a hablar de duraciones de pulso. Las duraciones de pulso están, la unidad de medida son, el pulso es un tiempo, un periodo de tiempo, por lo tanto no lo vamos a medir en segundos. Si dijimos que un hertz es un pulso por segundo, lo podemos medir en milisegundos o en realidad lo que ocupamos se mide en microsegundos.
Entonces, según Cameron, según bueno, los estudios de electroterapia, te dice que lo ideal para estimulación selectiva de fibras A beta debe ser ajustar, ¿cierto?, la duración de pulso en, no sé, en 150 microsegundos o en 180 microsegundos, 200 microsegundos. Esas tablas ya están establecidas y están ahí en Cameron, está todo en la literatura de electroterapia, ¿ya? Sugerencias. Entonces, cuando en práctico, en la prueba, usted sí me va a tener que indicar los hertz, cuántos hertz quiere seleccionar, y me va a decir, según Cameron, la interferencial hay que aplicarla, no sé, en 20 Hz. ¿Ya? Y según Cameron igual, hay que aplicar una duración de pulso de 150 microsegundos. Bien. ¿Y cuánta intensidad? 40 mA. Mal. ¿Por qué? Porque la intensidad no tiene número. La intensidad, se lo dije hace 33 minutos, lo que tiene que indicar es la intensidad va a ser hasta ver una contracción visible o hasta que el paciente sienta sensaciones parestésicas. No sé si alguien se acuerda, yo le dije que cuando veíamos termoterapia, la dosificación es fácil, la temperatura y la distancia y sería. Dije que electroterapia es un poquitito más complejo porque todo eso van a tener que ajustarlo. La frecuencia, la intensidad, la duración de pulso, y esos son los tres parámetros básicos, hay muchos más, esos son los tres básicos que tienen que manejar sí o sí. Y la caída obviamente es lo contrario de la subida. En el tiempo que se demora en bajar su intensidad, llega la pausa que también puede ser brusca, progresiva o exponencial. Tiempos del pulso. Se puede medir el tiempo total neto del pulso, el tiempo de subida, el tiempo de bajada, el tiempo de mantenimiento. O sea, un pulso es desde que comienza, se mantiene, baja, hasta que aparece el otro pulso. Eso es un ciclo, lo que me preguntaba delante. Eso es un ciclo. La medida del pulso, propiamente tal, o sea, también yo puedo medir el mantenimiento, la duración. La duración puedo medir también la subida. La duración que puedo medir también es la bajada. ¿Cuánto tiempo se demora? Es lo que yo puedo también determinar en cuanto a los tiempos del pulso. Y eso te decía yo que actualmente en electroterapia se mide en microsegundos. Se puede medir en milisegundos, pero para que las matemáticas no le fallen, si hablo de 150 microsegundos, ¿a cuántos milisegundos equivale? ¿Los matemáticos? 5, ¿no? Entonces, claro, vamos a empezar con decimales. 0,0015 segundos. Entonces, por eso lo ajustamos a microsegundos. La literatura o la bibliografía van a ver así. Siempre los textos hablan de microsegundos. ¿Ya? Entonces, periodo, ¿cierto? Corresponde a la distancia existente dentro de la vida personal, el inicio hasta el final. ¿Ya? La pausa es lo que comentábamos antes, que son los periodos donde no hay flujo eléctrico. La corriente interrumpida galvánica es de baja frecuencia, destinada a estimular el sistema nervioso sensitivo motor. Estas corrientes de baja frecuencia son las que a mí me van a permitir despolarizar la membrana de forma selectiva, ya sea en receptores sensitivos o receptores motores, placas motores, la placa neuromotriz. Si el tiempo de reposo es muy corto, va a obtener un mayor efecto galvánico. Así, claro, si yo ajusto o ajusto al mínimo el tiempo de reposo, se va a parecer mucho a una corriente continua. ¿Ya? Por lo tanto, va a generar más efectos galvánicos. ¿Ya? Dentro de la corriente interrumpida galvánica hay cuatro formas mayormente utilizadas: pulsos aislados, trenes de pulso, aplicación mantenida, valor de frecuencia. Dentro de esto, los trenes de pulso son los principales que tenemos que reconocer. ¿Por qué? Esto es un pulso, fíjate, intensidad máxima hacia un polo, intensidad hacia el otro polo. ¿Ya? Esto es una corriente alterna, cuando los polos se van cambiando. ¿Ya? Mira, te decía que no era una regla tácita, porque tú me preguntaste, aquí está invertido. Pusieron el positivo arriba y el negativo abajo. Pero bueno, aquí, para ver las diferencias entre las frecuencias, se entiende que es una corriente alterna, ¿cierto? Porque pasó hasta abajo ahora. Por lo tanto, los polos se están invirtiendo. Ya dejó de ser una corriente continua, estamos hablando de una corriente constante invertida la polaridad. Por lo tanto, aquí con esta corriente ya dejó de servir si este era el cátodo, este era el ánodo, este era el rojo, este era el negro. Ya.
aquí ya no sirve, no interesa, no importa. ¿Por qué? Porque la polaridad se invierte de forma constante, o sea, está todo el rato invirtiéndose. En este gráfico, ¿qué es lo que se pretende ejemplificar? Una corriente de baja frecuencia, con menos pulsos, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulsos. Por lo tanto, si aquí lo cerramos en un segundo, este sería una corriente de 6 Hz. ¿Cierto? 6 pulsos. Ahora una corriente de mayor frecuencia, no sé cuánto hay, como 10, 20, pensemos 20 Hz en un segundo, 20 pulsos. ¿Ya? Y después vienen las corrientes bifásicas, en las cuales no es constante, si se fija, porque aquí no hay interrupciones, no hay pausa, simplemente se cambia la polaridad, ¿no? ¿Se dan cuenta? No hay periodo de pausa ahí. Esto no es una pausa, aquí la corriente sigue pasando, sino que está ejemplificando que la polaridad se invirtió o no. Aquí sí hay pausas, reposos. Después viene el otro, reposo. El otro. Las aplicaciones donde sin interrupciones es lo mismo que yo les estoy hablando, así que esto lo tienen que leer con calma y tratar de entenderlo. Las corrientes galvánicas, interrumpidas, corrientes polares, presentan el flujo electrónico en un solo sentido, por lo tanto va a entrar ahora mismo por el cátodo y va a salir por el ánodo, a mayor o menor velocidad dependiendo de la intensidad. Por lo tanto, la colocación de los electrones es de vital importancia, en este caso, en las corrientes monopolares. Lo que se pierde, esa importancia se pierde si el uso es de corrientes bipolares, ya que el flujo de electrones van a ir de un sentido a otro entre la onda positiva y la onda negativa. Todo esto que está en texto es lo que yo les acabo de decir. Así que si no me entendieron lo que yo les mencioné, en su casa, lo leen con calma, no es tan difícil. De verdad que hay muchos que tienen más facilidad a los que se les facilita la física o les gusta la física, para que se entienda mejor. Los que son más del área humanista, que me imagino que no están acá, pero están estudiando aquí, se pierden. Ya hablan de esto y hablan del chico. El corriente de flujo interrumpido, y aquí viene, ¿se acuerdan que les mencioné yo los trenes de impulso? Hace no sé cuántos minutos le. 9:28. Ya, vamos a dejar hasta acá. Obviamente, esto no va a dar. Esto es lo más complejo que hay. Les sugiero, para los que son más preocupados y estudiosos, que lean el capítulo de Cameron, de electroterapia, obviamente. Hay creo que 3 capítulos de Cameron de electroterapia. Está la electroterapia general o básica o introductoria. Lean eso, porque después viene un capítulo de electroanestesia, después viene un capítulo de anestesia motor. Pero lean el básico, ahí donde le explica lo que les mencioné yo de la electroconducción de membrana, y en parte explica un poquito cómo se genera el flujo corriente y los efectos, cómo va a generar esos efectos con un fin terapéutico. ¿Ya? Bien, dudas, preguntas, consultas. ¿No? ¿Quién le toca al laboratorio hoy? No hay laboratorio hoy. ¿Ya? A los que no vinieron no les digan, pues que lleguen acá. Profe, y lo que sigue y lo da allá. Lo de jueves normal. ¿Ya? Lo del laboratorio de hoy lo vamos a hacer el próximo martes. Así que no se preocupen, no tienen que recuperar nada, simplemente el laboratorio de hoy se tarda para el próximo martes. Para el jueves, lo que tiene el laboratorio el jueves, vamos a ver.